Hola chicos, ¿cómo están? Quería invitarlos a leer nuestro primer libro seleccionado para este año que se llama El mejor amigo de Manuel. Vamos a comenzar la lectura desde la página número 9, donde dice prólogo. Esta historia me la contó mi padre y a él mi abuelo, y a mi abuelo se la transmitió mi bisabuelo, y así de generación en generación desde la época de la colonia. Aquel tátara y no sé cuántos tátaras más abuelo parece que fue el mejor amigo de Manuel Belgrano, creador de nuestra bandera. Hay mucho misterio alrededor de la creación de la bandera, no porque alguien haya tenido ganas de crear una historia de intriga, sino porque en aquel tiempo no existían los celulares, ni las cámaras de foto, ni las redes sociales, en donde hoy en día enseguida se pueden subir imágenes de cualquier acontecimiento importante. En aquellos años las noticias corrían muy lentamente, a pesar de que quienes las llevaban corrían como locos encima de sus caballos para llegar lo antes posible. Un mensajero encargado de transmitir la nueva de que se había izado por primera vez la bandera a orillas del río Paraná tardaba más o menos 7 días en recorrer la distancia que hay desde Rosario hasta Buenos Aires. Eso si no lo atacaban los indios, si el caballo no se le espantaba por alguna serpiente o si no lo agarraba a una de esas tormentas que hacían de los caminos un lodazal intransitable. También podía pasar que el mensajero se enamorara de una chinita en alguna de esas postas donde paraba a estirar las piernas y que se olvidara de la misión que tenía que cumplir y se pasara las tardes en los campos vecinos deshojando margaritas para saber si lo querían o no lo querían. Bueno, la cuestión es que hoy no se sabe con exactitud por qué nuestra bandera es celeste y blanca, ni cómo fue aquel primer diseño, si con 2 o 3 franjas, verticales u horizontales. Pero por suerte, mi antiguo antepasado parece que fue testigo de ese momento y contó a su hijo lo que había visto, y éste se lo transmitió a su descendencia, y la historia fue pasando de padres a hijos durante casi 200 años. Llevo la voz de mi recontratátarabuelo grabada en la memoria, desde que mi padre me narró su epopeya una mañana de octubre a orillas del riachuelo, y voy a tratar de reproducirla lo más fielmente que pueda. Imaginen aquella escena. Mi recontratátarabuelo ya viejo, con muchos atardeceres y más de una pulga sobre su lomo cansado, echado sobre el pasto a orillas del riachuelo, cristalino en aquel tiempo, que llama a su hijo y le empieza a contar la historia. Capítulo número 1. La primera invasión inglesa. Página 13. Hijo, deja de corretear a esas pobres perdices y vení para acá que tengo que contarte algo. Escuchá muy bien lo que te voy a decir, porque esto no es cuento. Lo viví yo de primera pata. Memoriza todo lo que te diga y cuando tengas mi edad, contale la misma historia a tu hijo y que él haga lo mismo con el suyo. ¿Entendiste? Bueno, a Manuel Belgrano lo conocí durante las invasiones inglesas, cuando yo era medio cachorrón. Una tarde llegaron unos barcos a la costa no muy lejos de acá y bajó una montonera de soldados ingleses. Venían acompañados por unos perros muy raros, algunos de patas largas, otros paticortos, orejudos unos, orejas puntiagudas otros, grandes, chicos, pelos largos y extraños peinados. Nunca habíamos visto nada igual. Acá cerca del riachuelo ya sabes que somos todos parientes y parecidos, ni muy grandes ni muy chicos, pelo corto, color indefinido, medio marroncito, tirando a gris, algunos con mancha nada elegantes y muy de vez en cuando alguno con el pelo un poco más largo, producto de algún extranjero entrometido que tarde o temprano corremos del barrio. Pero todo eso no importa. La cuestión
es de que, alertado por la invasión inglesa, enseguida apareció el capitán Belgrano con sus hombres, y yo me le acerqué para decirle que contara conmigo para lo que necesitara, y de paso para ver si me tiraba algún hueso. La primera reacción del capitán fue una patada en mi trasero, pero como los de nuestra especie somos insistentes y no nos amedrentamos por una patadita, lo seguí toda la tarde a una distancia prudencial, un poquito más allá del alcance de sus botas, y por perseverante creo que me gané su afecto. El capitán, después de la cena, me tiró la sobra de un costillar que pasé en mi boca como un trofeo un buen rato antes de destrozarlo con mis dientes y tragarme hasta la última astillita. Al día siguiente nos atacaron los ingleses. Esos diablos colorados tenían cañones que lanzaban fuego y destrucción por todos lados, así que no pudimos hacer otra cosa que emprender la retirada. Yo me quedé pegadito al capitán, ya que se había acostumbrado a mi presencia. Buenos Aires cayó en manos enemigas. Y como estaban envalentonados, pretendían que todas las autoridades prestasen juramento de lealtad al rey británico. Así lo hicieron todos menos Manuel, creo que por mi consejo. En un momento en que salió del fuerte le ladré: «Vamos de acá, Manuel, ¿no le vas a jurar obediencia a ese extranjero?». Y se ve que me escuchó, porque después de mis ladridos fue a buscar sus cosas y partimos a caballo hacia la capilla de Mercedes, en la banda oriental. Bueno, a decir verdad, fue él quien salió a caballo a todo galope. Yo lo corrí por detrás y casi muero en el intento. La cuestión es de que llegamos a una posta y Manuel tuvo que asistirme porque yo tenía la lengua tan afuera que me arrastraba por el piso y terminé tragando tierra. Esa vez el capitán se portó como lo que era, un gran hombre. Me levantó en brazos. Yo me había desplomado junto al palenque. Me llevó hasta un aljibe, me mojó la cabeza y me ayudó a tomar agua. Por suerte el resto del viaje lo hicimos en una sopanda, esas carretas cerradas tiradas por varios caballos que usa la gente con plata. A mí me mandó arriba con el conductor y la verdad que era una gloria viajar como los ricos, viendo pasar el paisaje sin necesidad de mover un solo músculo. Cruzamos un río muy ancho y después de andar bastante, llegamos a la capilla de Mercedes en la banda oriental. Nos recibieron muy bien y fue ahí donde Manuel repitió refiriéndose a la invasión: ¿queremos al antiguo amo o a ninguno? Y yo pensé para mí: ¿yo quiero a este nuevo amo o a ninguno? Capítulo 2. La Reconquista. Página 17. Ya instalados en la capilla, después de algunas reuniones que Manuel tuvo con gente importante de la banda oriental, salimos a dar un paseo antes del atardecer y mantuvimos una larga conversación acerca del futuro del virreinato del Río de la Plata. Mientras caminábamos, y Manuel me tiraba un palito que yo iba a buscar como un tonto para darle el gusto, me empezó a decir que urgente teníamos que echar a los ingleses invasores, pero que no podíamos hacer lo mismo con los españoles, porque nos aplastarían, que debíamos promover el diálogo, buscar el momento oportuno, ir avanzando de a poco hacia nuestra independencia. Yo opinaba que había que ser drástico, y se lo decía ladrando fuerte y claro, que había que echar a patadas a todos los extranjeros y poner un rey indígena, alguien de estas tierras, que así hacíamos nosotros los canes. Cuando aparecía algún perro que no era del barrio, le mordíamos los talones y lo sacábamos corriendo. Pasaron algunas semanas y nos llegaron noticias de que la gente de Buenos Aires se había organizado, que desde Tucumán habían mandado refuerzos a las órdenes de Salvador Alberdi, que Juan Martín de Pueyrredón había aportado su caballería y que el comandante Santiago de Liniers había partido desde Montevideo con 23 naves llenas de soldados hacia Buenos Aires. El resultado de toda esa ofensiva fue la rendición de los ingleses. Pero la paz no duraría mucho, porque las naves invasoras
habían quedado afuera del Río de la Plata, bloqueando nuestro puerto, el de Colonia y el de Montevideo, a la espera de refuerzos para volver a invadirnos. Capítulo 3. La segunda invasión inglesa. Una mañana yo andaba persiguiendo un rastro desconocido en las inmediaciones de la capilla cuando escuché la voz de Manuel que me llamaba a los gritos. Dejé el importante asunto que me ocupaba y salí corriendo a ver qué quería. Me dijo que volvíamos a Buenos Aires. Cuando llegamos, Buenos Aires era una fiesta. Estaban todos muy orgullosos de haber vencido a los británicos, pero la segunda invasión era inminente. Así que se estaban organizando las milicias y los ejércitos para defender nuevamente a nuestra ciudad. Lo dejé a Belgrano en sus asuntos y me fui corriendo a mis pagos a ver cómo habían andado las cosas a orillas del riachuelo. Mis parientes se sorprendieron al verme. Me habían dado por muerto. En medio de la algarabía, los solisqueos, gruñidos y mordiscones de recibimiento, identifiqué un olor extranjero. Me puse alerta. Se me pararon los pelos del lomo y puse en funcionamiento mi nariz a máxima potencia. Identifiqué un rastro. Pegué el hocico al suelo y fui avanzando entre malezas y hormigueros. El aroma misterioso me llevó hasta debajo de un puentecito y allí, entre unos pastizales, encontré al intruso. Nos pusimos en guardia y lo rodeamos mostrándole los dientes. De a poco, muy asustado, fue saliendo de su escondite. Si bien su olor era foráneo, no por eso era desagradable. Hasta diría que había algo en él que me resultaba muy excitante. Cuando el intruso quedó al descubierto, enseguida entendí por qué. No era un perro, sino una perrita, muy rara, flaca, alta, con un hocico muy aguzado y ojos chispeantes. Estoy seguro de que si hubiera empezado a correr, ninguno de nosotros hubiese podido alcanzarla. Era muy atlética. Le pregunté de dónde había salido y me respondió que se la habían olvidado los ingleses en su retirada, que estaba perdida y muerta de hambre. Algunos querían tirarla al riachuelo, pero yo dije que así no se trata a los enemigos, que yo mismo me encargaría de custodiarla. Me explicó que ella era una perra de raza galgo, que si bien eran muy buenos cazadores y ágiles corredores, algunos ingleses los tenían como perros de campaña. Le di de comer y pasamos toda la tarde paseando por la ciudad. Esa noche se la presenté a Manuel, quien le hizo una caricia en el lomo y le dijo en inglés algo así como «sit», y la perra automáticamente se sentó. Me puso contento saber que ellos dos se iban a entender muy bien. Belgrano se incorporó al regimiento de patricios como sargento mayor a las órdenes de Cornelio Saavedra. Los días que siguieron fueron de movimientos de tropas, de organizaciones de barricadas y planeamiento de estrategias militares. La invasión inglesa sucedería en cualquier momento. Yo, no sé por qué, no fui muy consciente de todo lo que estaba pasando a mi alrededor, como que esos días los pasé flotando entre nubes y deshojando margaritas. Connie, así se llamaba la perrita inglesa, y yo anduvimos de aquí para allá correteando por el campo, cazando liebres, haciendo carreras de velocidad, que yo siempre perdía, y mirando agradables atardeceres tirados en el pasto a orillas del riachuelo. Una tarde, cuando ya había llegado la noticia de que la armada británica se acercaba a nuestras costas con 10.000 hombres dirigidos por el comandante John Waterlock, Connie me dijo que quería decirme algo muy importante.
Pensé que tal vez quería formalizar nuestra relación o algo así, pero no. Me explicó que me quería mucho, que conmigo lo pasaba genial, pero que extrañaba su hogar, que si me animaba a ayudarla a subir a un barco inglés cuando llegaran a nuestra costa. Debía habérmelo imaginado. Una perrita tan aristocrática como ella, ¿qué podía hacer junto a un mestizo vagabundo, como yo, que dormía a la intemperie y al que le gustaba cazar cuises en las márgenes del riachuelo? Le dije que sí, que la ayudaría, pero le oculté que mi corazón se acababa de partir en 2 pedazos y que sería muy difícil repararlo. Los ingleses llegaron a las costas y avanzaron hacia Buenos Aires. Manuel y sus hombres presentaron batalla. Todos los pobladores lucharon contra ellos, mientras en cambio de ese batifondo de disparos, explosiones y cañonazos, Connie y yo nos escabullimos hacia la costa de Ensenada, lugar en el que había desembarcado la Armada Británica. Los barcos estaban fondeados a una buena distancia de la costa. La única posibilidad era nadar hasta ellos. Era invierno, hacía frío y el agua estaba helada. Igual nos metimos y empezamos a patalear. Pobre Connie, estaba azul del frío. En todo momento la animé a que siguiera, aunque en lo más hondo de mi corazón hubiese deseado que desistiera y volviera conmigo. Pero ¿de qué serviría retenerla cuando ella extrañaba tanto su hogar? Yo la quería más que a nada en el mundo y solo le deseaba lo mejor. Llegamos a un barco y la dificultad ahora era subir. Empezá a ladrar en inglés, le dije. Alguien te va a escuchar y te va a rescatar. Y así fue. Un marinero oyó los ladridos, la vio y bajó por una escalera de soga para subirla al barco. Yo me escondí para que no me viera. El frío me estaba matando. No sentía las patas. Mis pulgas ya habían muerto de hipotermia hacía rato. No podía quedarme ahí mucho más, así que empecé a nadar hacia la costa. De repente escuché un ladrido lastimero. Me di vuelta y la vi a Connie sobre la cubierta del barco, chorreando agua y temblando como una hoja, que me miraba desconsolada. La saludé con una inclinación de mi cabeza y seguí nadando. Ese día aprendí que existen los amores imposibles. Mis parientes me encontraron tiritando a orillas del riachuelo, acurrucado y al borde de la muerte. Entre todos me dieron calor, me alimentaron, me levantaron el ánimo y me cuidaron por un par de días. Ya repuesto, volví a Buenos Aires y encontré todo deshecho. Había rastros de cañonazos, barricadas convertidas en cenizas y agujeros de balas en las paredes de las casas. Pero la gente festejaba. La ciudad había podido defenderse y los ingleses se habían rendido. Buenos Aires siendo nuestra, o mejor dicho, de los españoles. ¿No era hora de que eso cambiara de una vez? Capítulo 4, página 25. Hacia la independencia. El sentimiento que predominaba entre los criollos un año después de las invasiones inglesas era el siguiente. Nosotros fuimos quienes defendimos a la ciudad. El virrey Cisneros, durante la primera invasión, no supo qué hacer y escapó cobardemente con el tesoro del virreinato hacia Córdoba. ¿Por qué responder a un rey de un país lejano que fue invadido por los franceses y está a punto de perderlo todo? Solitos pudimos organizarnos para la defensa. ¿Por qué no vamos a poder gobernarnos a nosotros mismos? Durante los 2 o 3 años que siguieron a las invasiones inglesas, Manuel desaparecía al atardecer y nadie sabía dónde andaba.
Regresaba muy tarde y siempre sin hacer ruido. Una noche en que yo volvía de una visita a mis parientes del Riachuelo, me lo crucé en una de sus incursiones nocturnas. Él no me vio, andaba muy sigiloso escondiéndose entre las sombras y mirando para todos lados. Decidí seguirlo. Tal vez estaba en problemas y podía necesitar mi ayuda. Caminó un buen rato hacia el oeste hasta que se metió en un edificio. Me acerqué para ver qué era ese lugar y descubrí que se trataba de una jabonería, la jabonería de Vieites. Merodeé por los alrededores para ver si podía entrar o si acechaba algún peligro. Pero nada, todo cerrado. Ningún olor extraño, a no ser por el penetrante perfume a jabón. Levanté una oreja y presté atención. Se escuchaba mucha gente hablando en el interior, pero no llegaba a entender lo que decían. Por las dudas, decidí montar guardia en la puerta hasta que saliera. Debo haberme quedado dormido porque no me di cuenta cuando alguien me agarró del cuello y me levantó en el aire. ¿Qué haces acá?, me dijo Manuel mostrando los dientes. Yo no podía responder porque su mano me apretaba la garganta y el ladrido se me había atragantado. Simplemente bajé los ojos y metí el rabo entre las patas. Nadie tiene que saber que yo estoy acá. Estas reuniones son súper secretas. Estamos definiendo el futuro de Buenos Aires y del Virreinato del Río de la Plata. Todos saben que sos mi perro, y si te ven acá dormido en la puerta de esta jabonería, es obvio que estás esperando a tu dueño. Tuve que poner mi mejor cara de perrito adorable y obediente. Creo que le di un poco de lástima porque dejó de ahorcarme y me hizo una caricia en la cabeza. Vamos, vamos, me dijo, y empezamos a caminar hacia el río. Si nos llega a ver algún soldado realista a estas horas de la noche, va a resultar muy sospechoso, dijo entre dientes. No terminó de decir esto cuando por una lateral apareció una guardia real. 4 soldados se nos acercaron mirándonos de arriba abajo. Buenas noches, señor, nos dijo uno de ellos. ¿Puedo preguntarle qué está haciendo por acá a estas horas de la noche? Belgrano tragó saliva y se tomó unos segundos para pensar su respuesta. Entonces yo empecé a ladrar y a hacerme el ansioso por seguir paseando. Como puede ver, oficial, paseo a mi perro, respondió Manuel. Si no lo saco a dar su vuelta de todas las noches, se pone insoportable. ¿Tan tarde suele pasear a su mascota? Las tareas del consulado consumen todo mi tiempo y el único momento libre que tengo para hacerlo es este. Que tenga una buena noche, señor. Lo mismo para ustedes, oficiales. Seguimos caminando. Después de andar unas cuadras, Manuel se agachó y agarrándome las orejas me dijo: suerte que estabas conmigo, compañero. Si no, no sé qué excusa les hubiera metido a esos soldados. A partir de esa noche me llevó a todas las reuniones en la jabonería de Vieites y mientras los patriotas discutían acaloradamente el destino de nuestra patria, yo dormía plácidamente a los pies de Manuel.
Algunas veces salíamos de nuestra casa un poco más temprano y antes de ir a la jabonería caminábamos hasta el puerto y después nos dejábamos llevar por la soledad del río que nos invitaba a caminar a lo largo de la costa esquivando charcos, juncales y árboles caídos. Cuando Manuel encontraba algún tronco de los que traía la marea que podía servirle de asiento, nos deteníamos y empezaba a comentarme la idea de conformar un gobierno local. Las discusiones y peleas que se daban en la jabonería y los distintos planes para lograr la independencia. Yo trataba de que se olvidara un poco de tantos problemas, así que buscaba algún palo que hubiera por ahí y lo llevaba en mi boca hasta donde él estaba y se lo tiraba a sus pies. Él sonreía y me lanzaba el palito bien lejos. Era cansador ir y venir como un tonto, pero yo sabía que eso a él le gustaba y estaba dispuesto a hacer lo que fuera para verlo sonreír. Cuando llegábamos a casa, nos recibían los sirvientes que siempre se hacían los preocupados y nos decían que no había que andar de noche por ahí. Cenábamos en el salón, bueno, Manuel cenaba. A mí me daban de comer antes en el patio trasero mi ración de huesos y vísceras, y cuando terminaba me metía despacito a la casa, tratando de no llamar la atención y me echaba a los pies de Manuel. Un día las reuniones en la jabonería se terminaron, pero empezaron las audiencias en el cabildo. Fue una semana muy convulsionada. Manuel apenas entraba a la casa para asearse, comer algo y volvía a salir hecho un demonio hacia la plaza. Creo que fue en el año 1810. No estoy muy seguro porque nunca me llevé muy bien con esa manía de los hombres de contabilizar el tiempo. Que tras acaloradas discusiones en el cabildo, se formó el primer gobierno patrio y Manuel fue parte de él, con el cargo de vocal. Por fin, pensé yo, ahora que lograron lo que querían, Manuel va a poder descansar y seguro que va a tener más tiempo para llevarme a pasear al río. ¿Cómo me equivoqué? Capítulo número 5. La expedición al Paraguay. Página 31. Tuvimos unos meses de cierta tranquilidad. Bueno, más o menos, porque Manuel iba todos los días al cabildo y parece que los vocales no se ponían muy de acuerdo en los diferentes temas que trataban. Así que Manuel volvió hecho una fiera despotricando contra uno u otro. Por suerte, para mí encontró en nuestros paseos la manera de calmarse y de hacerse un tiempo para pensar. Salíamos de su casa y a veces dábamos una vuelta por la Plaza de la Victoria, nos metíamos en la Recoba y comprábamos algo en la feria. Otros días nos íbamos siguiendo la barranca hasta la Plaza de Toros en la zona del Retiro. Eran paseos muy lindos, en silencio. Él caminaba adelante, a paso rápido, porque Manuel tenía la costumbre de volar en lugar de caminar. Y yo lo seguía detrás, desviándome, a veces cuando se me cruzaba algún olor que merecía una rápida investigación, o si me topaba con algún otro can que me mirara desafiante y no me quedaba otra que mostrarle los dientes. Después, para alcanzarlo a Manuel, tenía que correr sin parar, porque él seguía caminando como llevado por el viento. Si yo hubiera nacido galgo, con esas patas largas, lo hubiera podido seguir sin agitarme tanto. Pero no me quejo, porque esos meses fueron muy felices en comparación a lo que vino después. Un día yo estaba jugando con uno de los sirvientes a ese juego de tironear de un trapo que él sostenía con una mano y yo con los dientes, cuando empecé a ver
que Manuel iba de acá para allá, daba órdenes, juntaba papeles, hacía valijas. Solté el trapo de repente y el pobre negro cayó de cola contra el patio de tierra. Todos los que andaban por ahí se mataron de risa y algunos me felicitaron porque lo había sorprendido. Pero yo no presté atención porque todos mis sentidos los tenía puestos en Manuel. Sí, no había dudas, algo extraordinario estaba pasando. Merodeé por ahí olfateando aquí y allá para tratar de entender y de repente llegó un carruaje que se estacionó en la puerta de la casa. Hice guardia ante su portezuela y no me moví de ahí en toda la tarde. Al final salió Manuel muy apurado, me pasó por arriba y se metió en la cabina. Yo lo miré con ojitos de ¿no me vas a dejar acá? Y a último momento, cuando la galera casi se ponía en marcha, me hizo una seña de que subiera. No puedo explicar mi alegría. El rabo se me descontroló y parecía un molino de viento en un día de sudestada. Anduvimos un rato y llegamos al cuartel militar. Ahí me enteré de que Manuel había sido designado como comandante de una expedición al Paraguay. ¿Dónde quedaría eso?, pensé. No me imaginaba lo lejos que era. Partimos de Buenos Aires por el camino del Bajo, con una buena cantidad de hombres. Esta vez no viajamos en sopanda ni mucho que se le parezca, solo caballos y carretones, donde se llevaban los suministros, armas, municiones, cañones, pólvora, etc. A los perros que acompañábamos no nos quedaba otra que caminar. Yo no era el único can que iba con este ejército. Había muchos otros acostumbrados a merodear por los cuarteles en busca de comida, y cuando vieron que la tropa se movilizaba, se unieron a nosotros porque sabían que donde había militares habría comida. Otros eran mascotas de algunos de los soldados que no eran más que vecinos reclutados y que tenían el deber de marchar junto a las tropas. También estaba el perro del cocinero, el del barbero, del herrero, de los que cuidaban a los animales, de los carpinteros que arreglaban los carros cuando se rompían. En esos tiempos, cuando un ejército se movilizaba, era como si una pequeña ciudad se pusiera en movimiento. La cuestión es que tuve que arreglármelas para ganarme un lugar en la manada. En medio de tantas órdenes, gritos, corridas y demostraciones de poder por parte de los hombres, a algunos perros se les subía todo eso a la cabeza y se sentían generales de 4 patas y trataban de imponer su autoridad sobre los otros. Eran varios los que disputaban el liderazgo y se trenzaban en riña que las más de las veces eran solo demostraciones de yo soy más fuerte que vos, así que no te hagas el loco. Había un perro en particular que se sentía superior a los demás, porque era grandote, y era la mascota del herrero. Tenía atemorizada a toda la manada, porque les decía que si no hacían caso a sus órdenes, el herrero los iba a marcar con esos hierros al rojo vivo, como los marcaba el ganado. Así que Yunque, ese era su nombre, y su bandita se sentían los dueños del lugar. Levantaban la pata en cada árbol para marcar el territorio y andaban haciéndose estupidez de raspar el suelo con las patas. Se creían la gran cosa, pero no eran más que una banda de imbéciles. Yo trataba de no meterme en problemas, pero había veces que era muy difícil. A mí mucho no me molestaban porque sabían que yo